Por tanto, el resto de la presentación vamos a estructurarlo en base a estas preguntas. ¿Pueden los fármacos causar o agravar NAFLD-NASH, o sea, hígado graso NASH? ¿Cómo el hígado graso, el NASH, influencia el DILI? Es decir, ¿hay un mayor riesgo de DILI en estos pacientes? ¿Estos pacientes que tienen hígado graso tienen un fenotipo diferente, una evolución distinta? Finalmente, el tener un hígado graso, un NASH, cuando se sufre un episodio de DILI, puede alterar la evaluación de causalidad, puede ser un factor de confusión. Bien, vamos a tratar de responder. Respecto a la primera pregunta, ya antes lo comentó la doctora Lucena en su presentación, de las dos formas clásicas, de los dos tipos clásicos de DILI, mecanísticos, recientemente se ha aceptado, se ha propuesto y se ha aceptado que hay un tercer tipo, que sería el indirecto, y este tercer tipo dice que habría fármacos que provocarían DILI de forma indirecta porque son fármacos que alterarían el sistema inmune, como serían los immune checkpoint inhibitor, sería el ejemplo más significativo, o fármacos que exacerbarían una enfermedad hepática persistente, y específicamente se refieren los autores que proponen este tipo de daño al hígado graso. También mencionan la hepatitis B. Realmente se sabe que multitud de fármacos pueden intervenir, pueden actuar sobre las vías metabólicas que determinan el acúmulo de grasa en el hígado e incluso la fibrosis, la necrosis y la fibrosis, como se muestra en esta diapositiva. Y entonces hay fármacos que lo que pueden hacer es incrementar la resistencia insulínica como un primer paso inicial para la generación de grasa en el hígado, otros que pueden incrementar la lipogénesis de novo, o pueden disminuir la lipofagia, o pueden alterar la excreción de triglicéridos vehiculados en las lipoproteínas de muy baja densidad, o pueden alterar la oxidación, la beta-oxidación mitocondrial, o pueden alterar el estrés, pueden producir estrés oxidativo. En definitiva, por muy distintas vías, distintos fármacos pueden contribuir a la generación de hígado graso o el agravamiento de hígado graso. Un ejemplo claro es los fármacos que provocan ganancia de apetito, ganancia de peso y finalmente resistencia insulínica, ¿no? Estos fármacos, pues un ejemplo más, yo creo que más claro serían los antipsicóticos de nueva generación. Un ejemplo claro sería la olanzapina, que pues provoca rápidamente ganancia de peso, y eso se asocia a una elevación significativa de transaminasas en los pacientes que ganan peso frente a los pacientes que no ganan peso. De forma que claramente la ganancia de peso, que por el incremento del apetito pues provoca obesidad y resistencia insulínica y favorecería el hígado graso. ¿Qué decir del tamoxifeno, que era el fármaco que tomaba esta paciente? Pues el tamoxifeno es un fármaco que claramente se ha demostrado en un estudio muy bien diseñado de más de 5.000 pacientes que tenían una histerectomía hecha y que fueron enrolados en un ensayo de quimioprevención del cáncer de mama, controlado con placebo, durante un periodo prolongado de tiempo, fueron seguidos durante un periodo prolongado de tiempo, pues claramente se ha demostrado que el tamoxifeno pues, provoca alteraciones en el hígado en función de pues sobre todo el peso de los pacientes. Esto, lo que se hizo en este ensayo de quimioprofilaxis del cáncer de mama con tamoxifeno fue excluir del análisis a los pacientes que ya tenían una ALT elevada basal, que eran un 5,9%. Como se ve en esta diapositiva, los pacientes
fueron desarrollando en el seguimiento evidencia por ultrasonido de hígado graso, el grupo que recibió tamoxifeno de forma significativa con el grupo que recibió placebo. Pero si estratificamos a los pacientes por índice de masa corporal, se puede ver que el tamoxifeno, donde realmente el grupo que producía que producía de forma significativa esta incidencia de hígado graso, era en el grupo con sobrepeso. Sobrepeso, índice de masa corporal entre 25 y 30, y todavía más aún en el grupo obeso en el momento de iniciar el tratamiento. Por tanto, el ser obeso, si uno recibe tamoxifeno, es un factor de riesgo para el desarrollo de hígado graso inducido por este fármaco. De manera que la guía de práctica clínica pues, reconoce esta evidencia como una evidencia de nivel 1 y el grado de recomendación es B, y dice que recomienda que el uso de fármacos como el tamoxifeno y otros que también se han asociado a la producción de hígado graso, pues se valore muy cuidadosamente y se haga un balance de la relación beneficio-riesgo para ver si merece la pena continuar o no el tratamiento en función de los beneficios a obtener contra el riesgo de producir enfermedad hepática. La segunda pregunta, ¿cómo influencia el hígado graso el DILI? O sea, ¿estos pacientes tienen más riesgo de DILI? Esta sería la primera pregunta. Y bueno, sobre esto hay pocos datos en la literatura, datos, diría yo, de calidad, ¿no? Y esto es porque los estudios poblacionales de los que antes le habló la doctora Lucena, los estudios hechos en población general, pues nunca han tenido en cuenta, los pocos que se han hecho, el síndrome metabólico, la obesidad u otros factores de riesgo de DILI en los sujetos de la población que han estudiado, de forma que no es posible saber si los pacientes que desarrollaron DILI en estos estudios realmente había una alta proporción de pacientes con síndrome metabólico entre ellos. Y los estudios de registro, como el nuestro, el registro español o el registro norteamericano, el DILING, no son apropiados para testar esta hipótesis porque no incluye una población control. Y además, en todo caso, el hígado graso en estos estudios, si se incluye en información, es siempre a través de información proporcionada por técnicas de imagen como los ultrasonidos o elevación del perfil hepático en esos pacientes en los que se sospecha que tienen esta enfermedad por exclusión, pero no realmente con un diagnóstico apropiado realizado en esta población. Cuando se han realizado estudios, por ejemplo, con las estatinas, en las que había una preocupación sobre su seguridad en pacientes con hígado graso, se pensaba que las estatinas podían ser más hepatotóxicas. Hace ya muchos años que el grupo del doctor Chalasani demostró que cuando analizaba en base de datos de pacientes, base de datos farmacéuticas de pacientes con hiperlipemia que tenían basalmente a la hora de recibir estatinas, tenían elevada el perfil hepático frente a aquellos que no lo tenían elevado, o frente a aquellos que tenían el perfil hepático elevado pero no recibieron estatinas, se puede ver que no existieron diferencias ni en la, en la observación después de la utilización de estos medicamentos, o sea, en el curso de la utilización de estos medicamentos, ni en la aparición de lo que se llamaban efectos adversos hepáticos leve a moderado, es decir, una elevación de transaminasa siempre por debajo de 10 veces el límite superior de la normalidad, o incluso severos, que sería elevaciones de bilirrubina asociadas a elevaciones de transaminasas, o asociadas o no, o elevación de transaminasas, mejor dicho, mayor de 10 veces el límite superior de la normalidad. Como se ve, no existieron diferencias entre estos tres grupos, de manera que este estudio claramente mostraba que no había que tener especial preocupación por usar estatinas en esta población. Otro estudio posterior del mismo grupo, centrado en la lovastatina, pues encontró unos resultados similares con pequeñas diferencias, en este caso, sobre la aparición de alteraciones hepáticas de carácter leve o moderado entre el grupo con
alteraciones del perfil hepático basales frente al grupo que no las tenía, pero no en el caso de las alteraciones hepáticas de carácter grave. Solo ha habido un estudio específicamente diseñado prospectivo para evaluar el riesgo de los pacientes con hígado graso de desarrollar toxicidad hepática cuando se exponen a fármacos convencionales que pueden provocar toxicidad hepática idiosincrásica de manera muy infrecuente. Este es un estudio, ese es el estudio del grupo de Giovanni Tarantino en Italia hace 13 años, se publicó hace 13 años, en el cual se siguió de forma prospectiva a un grupo de 74 pacientes con hígado graso diagnosticado y 174 pacientes con virus de la hepatitis C, ¿no? Y se les siguió durante un periodo de varios meses. Como se ve en el seguimiento, pues 6 pacientes del grupo de hígado graso desarrolló toxicidad hepática expuesto a distintos fármacos, fosinopril, losartán, piperacilina, tazobactam, más antiinflamatorio esteroideo, ticolpidina, tilitromicina, omeprazol. Todos estos fármacos, o algunos de ellos, la mayoría, se han vinculado con reacciones hepatotóxicas. El problema de este estudio es que no había un grupo control, no tenía un grupo control y la definición de hepatotoxicidad pues era controvertida. De forma que estos resultados han sido siempre cuestionados, pero hace muy poco tiempo, hace unos meses, el grupo nuevamente de Naga Chalasani ha vuelto a testar esta hipótesis utilizando otra vez 3 bases de datos de pacientes, base de datos farmacéuticas de pacientes, una de ellas con sospecha de hígado graso, aunque no diagnóstico claro de hígado graso, la sospecha era por un índice de masa corporal elevado, por la presencia de diabetes mellitus tipo 2 y por transaminasas basalmente elevadas, cuando iban a recibir fármacos, una lista de 10 fármacos entre los que con mayor frecuencia provocan toxicidad en Estados Unidos, como son la amoxicilina clavulánico o el trimetoprim sulfamethoxazol, pues estos pacientes, una cohorte de más de 4.000 pacientes, eran comparados con pacientes que recibían los mismos fármacos, pero que o tenían transaminasas siempre dentro de la normalidad, unos por debajo de 45, este grupo de la izquierda, y este otro grupo de la derecha, el grupo 2 de control, por debajo de 31, es decir, todavía más bajas. Como se puede ver, las diferencias, el primer grupo desarrolló con más frecuencia DILI cuando se ponía a estos fármacos que los otros 2 grupos de forma significativa, y esta incidencia fue 4 veces superior, de manera que este estudio viene a validar de forma independiente, diríamos, externa, las observaciones del estudio de Tarantino realizada en el año 2007. Aunque, insisto, en este estudio el diagnóstico de DILI, de hígado graso no se sustanció, fue una sospecha. Por supuesto, se habían excluido otras enfermedades hepáticas, pacientes no podían tener una hepatitis C, los marcadores serológicos virales eran negativos y tampoco podían ser alcohólicos. Pero el diagnóstico se sustentaba en factores de riesgo de hígado graso y en la exclusión de causas alternativas.